Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a un Facebook Live de IPS Clinical House. Les recordaremos que el día de hoy estaremos hablando sobre nutrición, un tema muy importante. Recordemos que la nutrición, la alimentación saludable es fundamental para mantener un estilo de vida equilibrado y también nos puede ayudar a prevenir diferentes enfermedades. Muchas gracias por acompañarnos y mientras le damos espacio para que más personas se vayan conectando a este Facebook Live, les quiero contar y hacerles la invitación para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y también tenemos canal de YouTube donde estaremos compartiendo muy seguido este contenido educativo y mucho más para que todos nuestros usuarios y todas las personas interesadas en nuestro contenido nos puedan seguir. Les quiero contar a propósito de nuestras redes sociales que allí estamos compartiendo todos los días contenido de valor y promocionando los diferentes servicios que tenemos en Clinical House y también, por supuesto, todos los descuentos que hacemos a diario. Todos los días hay un descuento diferente. Les cuento que el lunes tenemos 20% de descuento en servicios particulares de rehabilitación integral. Los días martes, 35% de descuento en consultas especializadas. Los miércoles, 10% de descuento en vacunación. Los jueves, 15% de descuento en toma de muestras de laboratorio. Los días viernes, 30% de descuento en medicina general y por supuesto los sábados y domingos tenemos un 20% de descuento en atención domiciliaria. Los invito a que puedan agendarse y aprovechar estos descuentos. El fin de semana, el servicio de atención domiciliaria, les quiero informar que está disponible todos los días del año. El descuento se aplica para los fines de semana, pero la disponibilidad de nuestro servicio de atención domiciliaria es todos los días del año, incluyendo lunes festivos, incluyendo domingos, incluso ya la próxima semana, en Semana Santa, también estaremos disponibles para ustedes de 6 de la mañana a 8 de la noche. En caso de que tengan alguna emergencia o presenten síntomas, se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea de WhatsApp o PBX 316-834-3174. Estaremos disponibles para ustedes todos los días del año. Ahora sí, vamos a dar inicio y pues les recuerdo que el día de hoy estaremos hablando sobre la nutrición. Recordemos que una muy buena nutrición es fundamental para todas las etapas del ciclo vital. También ayuda a reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con temas del corazón, diabetes, obesidad, entre otras. Y para eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy que nos estará ampliando un poco la información sobre este tema. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Susan Daniela Pérez. Ella es nutricionista y dietista, hace parte de nuestro equipo de Clinical House y le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ti, Vanessa. Gracias por brindarme este espacio donde pues la idea es que todos podamos nutrirnos en conocimiento y también alimentarnos de la forma saludable, pues de una forma saludable. Así es, doctora, muchísimas gracias. Les cuento a ustedes, antes de iniciar con las preguntas, que vamos a estar pendientes de la cajita de comentarios por si a lo largo de que vamos hablando de este tema les surgen preguntas, dudas o inquietudes, pueden ir dejando sus comentarios y al final la doctora nos responderá las preguntas. Entonces, bueno, para dar inicio, hagamos como una breve introducción. Cuéntanos un poco sobre a qué nos referimos cuando hablamos de una nutrición saludable. Bueno, cuando hablamos de nutrición saludable, digamos que abarcamos mucha temática, ¿sí? Pero básicamente es todo aquello que nosotros ingiramos o todo aquello de lo que nos alimentemos que nos haga bien en el organismo. ¿Sí? Entonces, básicamente una alimentación saludable pues se basa en eso, en buscar los alimentos que sean preferiblemente naturales, frescos,
ojalá que no tengan mucho conservante, ojalá que no sean muy procesados, ojalá que no tengan mucha adición de azúcar, sodio, grasas saturadas, ¿sí? Eso es buscar de pronto una nutrición saludable, que como fin último pues nos genere un estar bien en general, ¿sí? Básicamente de eso se trata. Vale, Doc. Hablemos un poquito sobre el modelo de alimentación colombiana, ¿sí? Porque existe algo que se llama plato saludable de la familia colombiana y de pronto no todos tenemos conocimiento de que esto existe. Entonces, cuéntanos un poquito de este plato, de dónde surge y en qué consiste. Bueno, el plato saludable de la familia colombiana precisamente surge a partir de las guías alimentarias basadas en alimentos. Y estas guías lo que nos dan es como una orientación a través de este plato de cómo darle a conocer a la población colombiana en general cómo debe ser la alimentación o cómo debe estar compuesta la alimentación durante un día normal, habitual, teniendo en cuenta también la región en la que se encuentran situados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del plato saludable de la familia colombiana, hablamos de todos los grupos de alimentos que se deben incluir en la alimentación diaria, hablamos de todo lo que va a generar precisamente que el organismo esté en bienestar total, ¿sí? A través de la alimentación. De eso se trata básicamente el plato saludable de la familia colombiana, que sí me gustaría que lo profundizáramos a lo largo de esta charla. Listo. Este plato se tiene en cuenta, digamos, las tradiciones, la cultura y también la disponibilidad de alimentos, disponibilidad, ¿no? Y el acceso precisamente porque pues nosotros sabemos perfectamente que hay zonas donde hay disponibilidad de todo tipo de productos, pero también hay zonas donde hay muy escasa disponibilidad. Sin embargo, que hay zonas a las que se puede acceder, digamos que puede llegar el producto como tal proveniente de otras zonas, como hay otras que definitivamente lo que tienen ahí es lo que pueden consumir. Entonces la idea de este plato precisamente es que se pueda abarcar todo ese grupo de alimentos y la población en general tenga la capacidad de decir, bueno, tengo disponible esto, ¿qué de esto que tengo disponible puedo consumir? Listo. Bueno, Doc, entonces tú nos hablas de este grupo de alimentos. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre cuáles son estos grupos y qué alimentos se incluyen? Claro que sí. Entonces el plato saludable de la familia colombiana incluye diversos grupos de alimentos. El primer grupo de alimentos, que es el que comúnmente conocemos como las harinas, realmente es el grupo de alimentos de cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Allí es donde se incluye todo tipo de alimentos como el arroz, el trigo, el maíz, la avena, la cebada, el centeno, la papa, la yuca, el plátano, el ñame, ya puede ser, por ejemplo, el plátano, ya el chocheco, bueno, el que sea que tengan disponible de ese grupo de alimentos en su región. Encontramos como segundo grupo de alimentos también muy importante todo lo que son verduras y frutas. Las verduras y las frutas, pues en general tenemos diversidad de verduras y frutas a nivel de todo Colombia, es decir, hay verduras que se producen acá y que no se producen en otro lugar, pero que en ese otro lugar, a ese otro lugar logran llegar, ¿sí? Eso pasa, digamos que a nivel de toda Colombia. Lo mismo pasa con respecto a las verduras. Tanto las frutas como las verduras hay muchísima diversidad y con respecto a ese consumo de esas frutas y verduras es importante que sepan que si uno es una persona saludable que no tiene ninguna patología de base, no hay ninguna limitación. ¿Cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, con respecto a ese consumo de esas frutas y de esas verduras? Que sean de forma entera, que sean de forma máximo picada, ¿sí? Que no sean de pronto procesadas como en forma ya como tal de jugo, mezclada, por ejemplo, con productos endulzantes como el azúcar, como la panela, ¿sí? Sino que se aproveche precisamente ese contenido de fibra que tiene esta fruta, que tiene esta verdura, para que sea muchísimo mejor aceptada por el organismo, nos ayude con temas digestivos, ¿sí? Bueno, en general con todo. Tenemos también un tercer grupo que es el de los lácteos y derivados, o la leche y los derivados. Entonces ahí viene la leche de vaca, o bueno, la leche en animal que tengan disponible, también tenemos los quesos,
Tenemos también todo lo que es el yogur, todo lo que es el hummus, bueno, en general todo lo que son los productos lácteos. También según la disponibilidad que tengan de el animal que tengan ahí la región donde se encuentren. Tenemos como cuarto grupo de alimentos lo que son huevos, carnes y leguminosas. Aquí tenemos el gran contenido proteico. Entonces aquí encontramos en cuanto a las carnes todo lo que sea también proveniente de animales. Entonces hay personas que tienen disponibilidad de carne de cerdo, como hay personas que tienen de res, como hay personas que tienen pollo, pescado, ¿sí? Está también el huevo, que es una gran fuente proteica. Tenemos también esas personas que no tienen de pronto acceso a ese grupo de alimentos, pero que tienen mucho acceso a productos como los granos o las leguminosas. Entonces ahí encontramos el frijol, la lenteja, la arveja, el garbanzo, y son de todas maneras igual muy importantes en cuanto a ese aporte proteico, incluidas también, por ejemplo, las caraotas que se ven tanto en este sector, ¿no? Por último encontramos dos grupos que digamos que son como los más pequeñitos que encontramos ahí en el plato, y es el azúcar o los azúcares y las grasas. Entonces digamos que sí, está bien, por ejemplo, con respecto a las grasas, hay consumo de grasas que son saludables. Dentro de esas grasas encontramos, por ejemplo, el aguacate, encontramos el aceite de oliva, ¿sí? Que son productos que le van a hacer bien a nuestro organismo, que de todas maneras lo necesitan también para procesos de regulación de colesterol y demás. Y que se encuentran igual en ese grupo. También encontramos finalmente los azúcares, que esos sí son los que más deberían limitarse, todo lo que es azúcar, panela y miel, y lo que se derive de ahí, que casi que son, mejor dicho, productos procesados. ¿Mm? Esos son los grupos principales que se encuentran en el plato saludable de la familia colombiana. Adicionalmente, en este plato se invita al consumo de agua y a la realización de actividad física. ¿Por qué? Porque todo esto complementa una nutrición saludable, una vida saludable, ¿sí? Entonces, de eso se trata básicamente esa parte. Listo, muchas gracias por aclararnos esto, porque a veces de pronto podemos confundir con comer saludable, que de pronto no tenemos acceso a estos productos saludables, pero con esto nos damos cuenta que realmente sí tenemos mucha accesibilidad a lo que realmente requiere que comamos de manera balanceada, ¿no? Sí, Entonces, bueno, Doc, ¿qué relación existe entre el crecimiento y entre una alimentación saludable? Bueno, digamos que nosotros los seres humanos todos necesitamos sí o sí de la alimentación, o de los alimentos, de los nutrientes que nos proveen los alimentos para poder generar un crecimiento adecuado. Y eso se da desde el momento en el que somos concebidos. Es importante en todas las etapas de la vida, sino que de pronto los requerimientos varían, ¿sí? Entonces, ¿por qué depende de esa nutrición el crecimiento? Porque pues si no hay una buena nutrición, pues seguramente se va a ver afectado ese proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces, por ejemplo, encontramos en los niños que se encuentran en el periodo de lactancia, o bueno, iniciamos, como lo decía, desde la concepción. Para que el bebé se desarrolle o crezca, perdón, de la forma adecuada y también pues se desarrolle, se necesita que la mamá tenga una alimentación saludable, ¿sí? Y a partir de ahí, a lo largo de toda la vida. Entonces nace el bebé y se necesita igual que el bebé tenga nutrientes a través de la alimentación, ya sea ojalá de lactancia materna, sino entonces de alguna ayuda complementaria, ¿sí? Para poder generar ese crecimiento que además durante el primer año es acelerado. Uno puede darse cuenta que cuando el bebé nace es un bebé chiquito de 50, 52, bueno, de 48, 50, 52 centímetros, y que al año ya perfectamente está midiendo 73, 74 centímetros. Eso quiere decir que casi que hay un crecimiento de 20, 25 centímetros que genera que uno vea el cambio así. Y eso depende directamente de la alimentación. Y de ahí en adelante, toda la vida va a ser así. Lo que pasa es que va a haber un momento en el que ya uno deja de crecer, porque pues es apenas lógico. Por eso es tan importante que durante esos primeros años de vida la alimentación sea tan saludable, tan estricta, tan rigurosa, pero también tan amigable, ¿sí? Porque a veces cuando uno vuelve la alimentación como estricta, rigurosa,
y no amigable, pues se vuelve para el niño un tema tedioso sentarse en la mesa a comer. Entonces la idea es que sí sea como un proceso más amigable y que además lo disfruto porque los alimentos en general pues son muy deliciosos, entonces, y además de que son importantes, entonces la idea es que esa alimentación permita que el niño crezca de la forma adecuada. Y ahí evaluamos, por ejemplo, que si hay niños que no crecen, que no comen bien, entonces se vienen ya los temas de desnutrición, son niños que no tienen acceso a alimentos o que no les gustan los alimentos o que no, por X o Y motivo, dejan de comer, viene la desnutrición y esa desnutrición de cierto modo también genera ese retraso en el crecimiento. Entonces son niños que son más chiquitos, que bueno, se les dificulta, una vez ya tienen ese retraso, se les dificulta como recuperar esa talla, ¿sí? Entonces, ahí está directamente relacionado el aporte nutricional con el crecimiento. Vale, muchas gracias, Doc. Y bueno, ¿existen algunos principios básicos de la nutrición? Sí, digamos que los principios básicos serían, por ejemplo, tener una alimentación suficiente, completa, equilibrada, adecuada, inocua, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, que sea suficiente en la cantidad. Muchas veces tenemos también la idea errónea de que la alimentación tiene que ser en grandes cantidades para que nutra, o en su defecto que tiene que ser que con poquito sea suficiente, ¿no? La idea es que teniendo en cuenta los requerimientos de cada paciente, de cada etapa de la vida, pues se pueda determinar precisamente cuánto es lo suficiente para cada persona. Pues digamos, el requerimiento nutricional tuyo no va a ser el mismo mío y no va a ser el mismo de un niño de 1 año. Y también ahí entramos en conflicto cuando el niño de 6 meses, por ejemplo, está empezando la alimentación complementaria y el papá se preocupa porque el niño no come 5 tiempos de comida al día, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, no, tiene que ser una cantidad suficiente porque igual no, o sea, es un niño que primero la alimentación del hogar es un complemento porque la base de la nutrición sigue siendo en ellos la leche materna o la fórmula en el caso de que se la estén dando, y lo otro es un complemento. Ahora, en adultos, por ejemplo, también está la percepción de que tiene que ser mucho para que pueda nutrir y no. Entonces ahí hablamos de suficiente. Cuando hablamos de equilibrada, pues es de que precisamente se incluyan todos los grupos de alimentos en la forma adecuada. Cuando hablamos de inocua, quiere decir que pues obviamente que sea preparada en condiciones salubres, es decir, que no vaya a generar ningún tipo de riesgo para la salud de nadie, ¿sí? Entonces ahí incluye, por ejemplo, el hecho de consumir agua potable, de utilizar los métodos adecuados de cocción, incluso de preparación, ¿sí? Es decir, que si yo voy a picar, por ejemplo, los vegetales en esta tabla con este cuchillo, pues ojalá y no fuera después de cortar en esa misma tabla y con ese mismo cuchillo la carne, ¿sí? O en su defecto que haya un proceso de limpieza y desinfección antes de hacerlo, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de inocua. Cuando hablamos de adecuada, es lo mismo que te decía de que debe ser adecuada para cada etapa, para cada grupo de edad, para cada persona, ¿sí? Porque no puede ser lo mismo para todos. Básicamente esos serían los principios de la nutrición. Listo, Doc. Y bueno, ya que tú mencionas el tema de las etapas, hablemos un poquito de pronto de la nutrición en cada etapa, sí, pero yo quería preguntarte, claramente es muy importante la nutrición en todas las etapas de la vida, pero hablemos, por ejemplo, de las mujeres en edad fértil o las mujeres gestantes o que están lactando. ¿De pronto tienes algunas recomendaciones específicas para esas mujeres en esa etapa de la vida? Sí, claro, y de hecho es un tema muy bonito y que no es de ahora. O sea, yo no sé si te pasa que uno normalmente siempre escucha que la mujer en estado de embarazo tiene que comer más. Entonces, usted tiene que comer más porque usted está embarazadita. Usted tiene que comer más porque usted está lactando. Y sí, realmente eso viene de hace muchos años porque, pues obviamente para las mujeres ese requerimiento nutricional aumenta porque es que ya está primero dándole vida a un nuevo ser, ¿sí? En el caso del embarazo, entonces
requiere mayor cantidad de nutrientes precisamente para llevar a cabo todo ese proceso de formación. Y adicionalmente, en el proceso de lactancia, que sí que se duplica esa necesidad precisamente. ¿Por qué? Porque a través de esa alimentación que va a recibir la mamá, pues se va a dar una leche suficiente y de calidad para el bebé, y adicionalmente, pues la mamá va a cubrir sus requerimientos nutricionales para las funciones de su organismo diarias y naturales, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la alimentación adecuada. Tú me hablabas también de que en la etapa fértil, en la etapa del embarazo y en la etapa de la lactancia, porque de todas maneras, por ejemplo, las mujeres en edad fértil que quieren planear un embarazo, que quieren tener un bebé, que ojalá fueran esas las condiciones bajo las que uno trajera un bebé al mundo, pues tendría que prepararse precisamente para poder tener un bebé saludable también. ¿Qué pasa? Que si digamos yo soy una mamá que inicia su embarazo con una desnutrición, que progresa el embarazo y sigo con la desnutrición, pues seguramente mi bebé, mi hijo, va a tener también problemas de ganancia de peso, va a aumentar el riesgo de que tenga un bajo peso al nacer, ¿sí? Y que además ese bajo peso al nacer deteriore también su estado de salud en muchos aspectos. Mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo incluso de mortalidad, digamos que más dificultad para la recuperación, mayor riesgo de ingreso a las UCIs. Entonces, todo eso se puede prevenir a través de la alimentación adecuada en una mujer en edad fértil, ¿sí? Bueno, en general, digamos que la alimentación adecuada debería ser en todos los casos. Las mujeres, digamos que además tenemos como un requerimiento adicional, sobre todo por la necesidad del hierro, la necesidad del calcio, ¿sí? La necesidad, por ejemplo, durante el embarazo de la suplementación, por ejemplo, con los nutrientes que a veces no son suficientes a través de la dieta, como el ácido fólico, el sulfato ferroso, el calcio, ¿sí? Que son nutrientes que son muy, muy, muy importantes para la formación del bebé, el crecimiento del bebé adecuado, y que no son suficientes a través de la alimentación de la mamá. Entonces, por eso es que es tan necesario que ellas durante ese periodo las consuman o consuman esos micronutrientes que se les entregan. Vale, Doc. Y en cuanto a la etapa del bebé, el bebé desde su nacimiento hasta el primer año de vida, ¿cuáles son esas recomendaciones? Este es mi tema favorito porque no sé si lo sepas, pero yo soy consejera en lactancia materna, entonces es un tema muy hermoso, muy amplio, y de verdad que ahí es donde se da uno cuenta que desde esa etapa es que viene pues el hecho de tener una vida saludable siempre, ¿sí? Bueno, con respecto a la alimentación en los bebés, pues normalmente uno siempre recomienda que se dé la lactancia materna de forma exclusiva, por lo menos hasta los 6 primeros meses, pero de todas maneras eso varía mucho, ¿sí? No puede uno como centrarse únicamente en que tiene que ser lactancia y tiene que ser lactancia, y si usted no le da lactancia a su bebé es una mala mamá, porque realmente hay muchos factores externos que están involucrados en esa lactancia y que definitivamente pueden generar que sea una lactancia exitosa o no. Lo ideal sería siempre que hubiese un acompañamiento de alguien que pueda decir, hey, necesitas ayuda, puedes, estás lactando, no estás lactando, está saliendo leche, no está saliendo leche, está siendo efectiva la succión, no está siendo efectiva. O sea, a una mano amiga que le diga a uno, puede ser que sí, puede ser que no, y esta es la alternativa si no. De todas maneras, uno no puede tampoco satanizar o ver las fórmulas lácteas como algo malo, porque pues fueron creadas precisamente con ese fin de alternativa cuando no se puede. Cuando es posible, claro, lo ideal siempre va a ser priorizar esa lactancia, ¿sí? Entonces, hablaríamos de lactancia materna exclusiva, ojalá hasta los 6 primeros, o sea, durante los 6 primeros meses, ¿sí? Y una vez ese bebé cumple el primer sexto mes, ahí ya iniciaríamos lo que es la alimentación complementaria, que básicamente es como la alimentación ya del hogar, ¿sí? Sin embargo, pues uno dice alimentación del hogar, pero
de todas maneras es una alimentación un poco cuidadosa porque pues tenemos que recordar que es un bebé que apenas está teniendo como todo ese proceso de maduración intestinal, de aceptación a los alimentos, ¿sí? Entonces hay que iniciarla cuidadosamente. Y ahí es donde también encontramos que, de hecho, si hay papás aquí y a los que me visitan normalmente en consulta, yo trato de hacerles casi siempre la misma recomendación y es hacerlo con calma, hacerlo con confianza, porque el papá es el que le genera, digamos que la confianza a ese bebé para poder generar una alimentación mucho más exitosa, ¿sí? Hacerlo con tranquilidad, de pronto porque también en muchas ocasiones durante ese proceso se presentan cambios, por ejemplo, con respecto a sus deposiciones, entonces ellos ya empiezan a tener deposiciones líquidas según la alimentación que consuman, o deposiciones un poco más blandas, o deposiciones un poco más duras, un poco más escasas, a veces cambia de color, entonces si el bebé comió remolacha, el color de la popó le cambia, si el bebé comió papaya también le cambia, si el bebé comió frijoles por primera vez seguramente van a salir enteros también. Entonces todo eso a los papás les puede generar mucho miedo, de pronto mucha inseguridad, no, mejor no le doy, mejor sí le doy, será que sí, será que no. Entonces, por ejemplo, con respecto a ese inicio de esa alimentación, yo siempre recomiendo que se busque también una guía, una ayuda. ¿Por qué la importancia de esa ayuda? Porque pues uno precisamente está para eso, para decirle, hey, mira, esto puede ser así, vamos a irnos por este camino, no hay que darle esto a uno, démoselo de esta manera, ¿sí? Entonces, básicamente durante esos 2 primeros años de vida, la alimentación complementaria va a ser, bueno, a partir de los 6 meses hasta los 2 años, ojalá la alimentación del hogar acompañada de la lactancia materna, ¿sí? Que pues es lo ideal, pero también hay que entrar a ver pues cómo son los entornos en cada hogar, en cada familia, porque hay mamitas que dicen, no, pero es que yo tan pronto inicié la alimentación complementaria, mi bebé no volvió a probar la teta porque no le gustó más o porque no quiso más. Válido. No, pero es que yo al año ya tuve que empezar a trabajar y definitivamente decidí que solamente con la alimentación del hogar y no darle más lactancia materna, válido, ¿sí? Es decir, cada mamá instintivamente podría generar como esa decisión de que si quiero hasta los 2 años o no quiero o no puedo o bueno, un montón de razones por las que podríamos decir que la mamá tiene la capacidad de decidir, pero siempre, pues obviamente, ojalá guiada de un profesional. Vale, Doc. Bueno, y hablando un poquito ya más de la edad del niño más grandecito, de pronto la edad escolar, la edad de preescolar o inclusive hasta la adolescencia, ¿qué recomendaciones darías para esta etapa? Bueno, con respecto a esta etapa, digamos que ya viene siendo un poco más complicada, porque bueno, cuando el bebé está chiquito, pues digamos que uno como papá es el que le prepara, le da, tiene la paciencia, bueno, vamos a conocer este alimento, vamos a conocer este otro, pero cuando los niños entran como en esa etapa escolar es cuando nosotros empezamos a identificar que ya al niño no le gusta, que ya el niño no quiere, que ya está en el colegio y entonces a los amiguitos en el colegio les envían la lonchera con alimentos ultraprocesados, entonces ya al niño le da pena llevar el sanduchito, le da pena llevar la frutica, le da pena llevar la botellita de agua, sino que él ya quiere llevar la plata y comprar en el colegio, ya no quiere los alimentos del hogar, ya cero vegetales, ¿sí? Entonces digamos que es la etapa seguramente más difícil, pero que con paciencia se puede generar de pronto esa enseñanza, porque de todas maneras nosotros los papás pues somos los primeros encargados de la educación de esos niños, entonces esa educación nutricional que nosotros le demos a ellos va a generar precisamente que ellos sí o sí aprendan cuál es la forma adecuada de comer. Claro, yo siempre les digo, si yo como papá en el mercado incluyo siempre las ponimaltas para el niño, las papas para el niño, las galletas para el niño, el chocorramito para el niño, pues obviamente el niño va a tener acceso a esos productos y van a ser los que él va a comer. O si yo, por ejemplo, le digo al niño, no, que tiene sed, vamos y le compro una gaseosita porque es lo que tenemos disponible. Entonces, ¿quién es el culpable ahí de esa mala educación nutricional frente al menor? El papá, ¿sí?
porque el niño no conoce los dulces, no conoce los alimentos procesados, azucarados y demás por voluntad propia, sino porque se lo instruyen, ¿sí? Entonces ahí está la importancia de que sea el papá el primer guía. Esto no, pero podemos comer esto, podemos comer la frutica, que es mucho más saludable, vamos a tomar agua durante el día, por ejemplo aquí, sobre todo en Cúcuta y en estos días que hace tanto calor, que con la sed y demás, pues tener el agua disponible, agua potable, que no nos vaya a generar daño, y no por el contrario, ir a la tienda, comprar la gaseosa de 3 litros y que tenga disponible en la nevera para tomar para la sed, porque todo eso pues le va a causar más daño. Y con respecto a las loncheras saludables, pues ojalá y también los colegios de cierta manera pudieran ser promotores, claro que ya hay algunos, pero ojalá otros pudieran ser promotores también de esa alimentación saludable, de esas loncheras saludables, poder ofrecerle a los niños de pronto esa alimentación basada en fruta, en agua, en verdura, en productos naturales, en productos frescos, y no la cafetería llena de colores y llena de productos que igual visualmente también resultan siendo atractivos, ¿sí? Entonces, con esa etapa de esa alimentación, esa etapa de vida, perdón, la alimentación en esa etapa de vida sí es fundamental que el padre los guíe, les enseñe, ¿sí? Les enseñe ojalá la importancia de esos alimentos y se los haga repetitivamente, porque de todas maneras eso también hace que ellos empiecen a acostumbrarse, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, en muchas ocasiones pasa que no hacen las ensaladas nunca, pero un día cualquiera hacen una ensalada y pretenden que el niño se la coma absolutamente toda con agrado. No, eso es todo un proceso y es un proceso que ahora impulsamos que se inicie incluso desde los 6 meses, es decir, que el niño aprenda a comer vegetales desde que cumplió los 6 meses, ¿sí? Entonces el niño llega a los 8 años, llega a los 9 años y sabe y le gusta comer el brócoli, el coliflor, la zanahoria, la uyama, ¿sí? Y no de repente que simplemente un día me obligaron y me embutieron y me obligaron y yo odio los vegetales desde entonces, porque pues eso también hace que se genere como ese rechazo cuando es de manera obligada. ¿Mm? Claro. Entonces, fundamental la intervención del El papito, de papá. la mamá Ujú. en todo este proceso. Ah, bueno, y tú me decías también algo, discúlpame No, que te interrumpo, me decías también algo muy importante y es la adolescencia. La adolescencia también es otra etapa en la que uno quiere todo y no quiere nada, ¿sí? Entonces ahí ya viene también el tema, por ejemplo, de las niñas adolescentes o en esa pubertad, los hombres, ¿sí? Y la alimentación que también cambia, mejor dicho, casi que abruptamente. Entonces las niñas empiezan a comer menos porque se quieren cuidar más, los niños empiezan a comer más porque quieren también empezar a, no sé, ganar peso, ganar masa, ¿sí? Entonces es una etapa, por eso es que se dice que es la etapa en la que uno quiere todo y no quiere nada. Pero también es una etapa de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vienen muchos cambios hormonales y vienen también muchos cambios emocionales. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de los cambios hormonales que están relacionados directamente también con la alimentación, hablamos, por ejemplo, de la aparición del acné, que es, mejor dicho, casi que el miedo de todos los adolescentes y que está directamente relacionado no solo con ese proceso hormonal, sino también con esa alimentación. Depende directamente de la alimentación saludable que tenga ese adolescente. Y en el caso, por ejemplo, de los cambios emocionales, también tenemos el cambio emocional de cómo me veo yo al espejo, cómo está haciendo todo este proceso, no me gusta si me veo delgada, no me gusta si me veo gorda, voy a dejar de comer, voy a empezar a comer esto, voy a dejar de comer esto, voy a dejar de desayunar, que pasa muchísimo en los adolescentes. Los adolescentes, si están estudiando, no desayunan porque no les gusta, no desayunan porque no les queda tiempo, no desayunan porque no se levantan a tiempo, entonces empiezan a omitir esos tiempos de comida y eso también hace que no haya una alimentación saludable y que con el tiempo aparezcan también consecuencias que pues no deberían ser, ¿sí? Consecuencias como enfermedades y demás. ¿Mm? sí, Doc. Vale. Doc, y unas recomendaciones, ya que estamos en esto de las etapas, para la edad adulta y la edad del adulto mayor, que deben tener muy en cuenta en el tema de la alimentación saludable. Bueno, ahí ya el tema es mucho más complicado también porque casi que si es un paciente que tiene 50, 60, 70 años comiendo de la misma manera,
pues cambiar también abruptamente esa alimentación o esa creencia o esa educación es muy difícil, pero no es imposible. Y aquí es donde hace uno también la invitación como nutricionista a que se dejen guiar, ¿sí? La invitación para los adultos mayores es a poder lograr a través de una alimentación saludable conservar su salud, llegar a una vejez saludable o en su defecto, si ya tienen alguna enfermedad adquirida por malos hábitos a lo largo de toda su vida, pues que estén decididos a cambiar ese chip, a cambiar esa alimentación y a tener finalmente una calidad de vida de todas maneras frente a su enfermedad, ¿sí? Básicamente con la alimentación en los adultos, que es importante, que también se guíen mucho con el plato saludable de la familia colombiana, que sepan que sí se puede comer, por ejemplo, el cereal como el arroz, la pasta, sí se puede comer la papita, la yuca, el plátano, pero de forma balanceada, una de ellas en menor porción, que hay que comer vegetales, ¿sí? Que en el plato tiene que haber una ensalada, ya sea cruda, ya sea cocida, ya sea como sea, pero los vegetales tienen que incluirse en la alimentación porque uno encuentra mucho que el adulto y el adulto mayor, el adulto joven y el adulto mayor, no consumen vegetales, no les gusta o no lo tienen en el hábito, o prefieren que vaya en la sopa, ¿sí? Entonces, la importancia de ese consumo y adicionalmente del consumo de proteína, porque también en los adultos encontramos mucho, por ejemplo, la pérdida de masa muscular, la pérdida de peso, la pérdida de fuerza, la debilidad, la fragilidad. Y encontramos todo eso también porque es que el adulto y el adulto mayor ya no le gusta comer carne, ya no le gusta el pollo, ya no le gusta el pescado, ya prefiere no comer, ¿sí? Se cansa de masticar, no tiene ya muelitas, ¿sí? Entonces eso genera también que haya de todas maneras que haya déficit en ese aporte nutricional y pues por eso es que vienen ya también las depresiones. Entonces lo ideal o la invitación es a que consuman estos alimentos, digamos que con más confianza, en la forma adecuada, en la preparación que prefieran, porque también pasa mucho que con los adultos mayores, por ejemplo, ellos pierden palatabilidad. Entonces, ellos empiezan a tener menos percepción como de ese sabor a rico de la comida, como que ya no les gusta tanto, ya les sabe como a metal, ya no les sabe rico, ya no quieren. Entonces también como invitarlos a buscar la manera de pronto de utilizar condimentos naturales o no utilizarlos precisamente para que no vayan a entrar en choque con esa alimentación. Pero tratar de tener una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada, ¿sí? En cuanto a lo que es teniendo en cuenta pues el plato de la familia saludable. El plato saludable de la familia colombiana, perdón. Listo, Doc. Bueno, Doc, muchísimas gracias. A ustedes también, a las personas que todavía siguen conectadas con nosotros. Les recuerdo que la doctora nos estará contestando preguntas, entonces en la cajita de los comentarios pueden ir dejando sus preguntas o las dudas que tengan frente a la temática que estamos hablando el día de hoy, que es nutrición. Doc, te quiero preguntar algo y es que, bueno, este plato saludable de la familia colombiana es muy completo, balanceado, pero ¿qué recomendaciones le das a aquellas personas que de pronto presentan alguna enfermedad o alguna patología? Entonces tienen ciertas restricciones en cuanto a algunos alimentos, pero que igual, ¿qué recomendación para que igual sigan claramente la dieta o las instrucciones que les da su médico? ¿Y por qué es tan importante que lo hagan frente a la patología o la enfermedad que presenten? Bueno, realmente ahí la recomendación principal, sí o sí, es buscar siempre la ayuda de un profesional. Porque yo en este momento, digamos que sí podría decir, bueno, los pacientes con diabetes no deben comer esto, los pacientes con artrosis no deben comer esto, los pacientes con hipertensión no deben comer esto, pero realmente es que cada paciente es tan individualizado que para eso estamos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación realmente o la recomendación fundamental? Que no le tengan el temor que le tienen a la nutrición, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, no sé si lo has escuchado,
al paciente le dicen, bueno, lo voy a enviar con el nutricionista. Ay, no, yo por allá no voy porque la nutricionista me va a prohibir, porque eso es para que me diga que no vuelva a comer, porque eso es para matarme de hambre, yo por allá no voy a asistir, ¿sí? Entonces siempre tienen como esa percepción de que el nutricionista es el que prohíbe. Y realmente no, mira, el nutricionista, y para todos, o sea, el nutricionista es el que guía, ¿sí? Y la idea es que si usted tiene X o si tiene Y enfermedad, se deje guiar para que pueda tener una calidad de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted no se deja guiar y sigue con los mismos hábitos que ha tenido siempre y sigue con esa mala alimentación y sigue con ese sedentarismo y sigue y sigue y sigue, pues seguramente su tiempo de vida se va a acortar o sus enfermedades se van a empeorar, ¿sí? Y eso va a generar pues obviamente consecuencias ya muy graves, muy, incluso hasta letales. Entonces, pues la idea realmente ahí, la recomendación que yo les doy a todos los pacientes que sea que tengan cualquier tipo de enfermedad es que vean al nutricionista como un guía, como un amigo, como una ayuda, ¿sí? Como un orientador, precisamente para poder mejorar esa calidad de vida y no como el enemigo. ¿Mm? Cuando uno les dice, no, mire, no coma esto, o bueno, a usted le gusta, porque es que también de eso se trata la consulta. No, doctora, pero usted ayude con una complementación nutricional, es decir, con algún producto que le pueda también generar un aporte nutricional, por ejemplo, en esos momentos, en esos periodos de inapetencia. Pero, pues sí, en general podría ser carne, pollito, pescado, el huevo es muy bueno y es una muy buena fuente de proteína en los niños porque es el que mejor reciben, ¿sí? Eh, También pues darle vegetales, darle la frutica, que también le puede dar incluso mucho alivio. A veces ellos prefieren comer frutica, comer alimentos frescos, tomarse el juguito, en vez de como tal la sopa o el caldo que le preparan normalmente. Hay que buscar de pronto también la manera de que ellos acepten más los alimentos, en general poder darles, por ejemplo, variedad de colores, ¿sí? Buscar la manera, pero de todas maneras, si el niño tiene rechazo a esos alimentos durante esos primeros días, es normal, y es normal precisamente por lo que te digo, por el proceso de quimioterapia. Entonces puede ser también siempre necesario que se busque la ayuda nutricional. Listo. Jessica Padilla nos pregunta, ¿qué alimentación es recomendable para una persona con hipotiroidismo? Bueno, con respecto, digamos que al hipotiroidismo, ese es un cambio como más hormonal y en general tiene que ser una alimentación balanceada y controlada. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo siempre tiende a generar en los pacientes mayor facilidad para el aumento de peso y por ende dificultad para la pérdida. Entonces tiene que ser una alimentación controlada. No hay como tal una prohibición en alimentos y demás, como que no puede comer esto, si puede comer esto, no puede comer esto, no. Pero lo ideal es que sí se incluya siempre un buen aporte de vegetales, teniendo en cuenta siempre que haya variedad, también que haya aporte de carbohidrato complejo, lo que conocimos hoy como cereales, tubérculos, raíces y plátanos, pero solo uno de ellos para que haya control en ese aporte, que haya un buen aporte de proteína, que haya muy buena hidratación con agua, porque además estos pacientes siempre tienden a tener, por ejemplo, su proceso de digestión es más lento, muchas ocasiones sufren de estreñimiento, también su piel es muy reseca, caída de cabello, entonces siempre tratar en lo posible de tomar mucha agua porque eso también les genera ayuda para los procesos de digestión, para los procesos de hidratación, ¿sí? El consumo de fruta y de verdura es súper importante también para la digestión en general, por su aporte de fibra. Entonces, es más como tener una alimentación balanceada, más que como tal prohibirles. Y eso sí, pues ojalá consumir siempre los alimentos con sal yodada. Ok. Doc, ¿el ayuno intermitente es bueno para la salud? Bueno, sí, sí, el ayuno intermitente es bueno, pero también siempre y cuando sea guiado por un profesional. De todas maneras, el organismo sí necesita tiempos de reposo, ¿sí? Estarle dando comida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sin necesidad, pues tampoco puede ser, tampoco es tan bueno porque genera picos glicémicos, ¿sí?
Entonces sí, yo pienso que el ayuno intermitente sí se puede llevar a cabo, pero si es una persona disciplinada, si es una persona que tiene de pronto el tiempo, la disponibilidad, la voluntad de hacer el proceso y además guiado por un profesional. Si no, es mejor no hacerlo porque le puede generar también alteraciones en el peso. Si es una persona, por ejemplo, que tiene obesidad, que quiere bajar de peso con el ayuno intermitente, pero que no es disciplinado, pues lo que va a hacer es que va a generar la pérdida de peso durante un tiempo, pero después se va a venir el efecto rebote y le va a generar mayor ganancia de peso. Entonces, sí, sí se puede, pero bajo esas condiciones. Listo. Por aquí nos preguntan también, ¿qué cantidad de proteína es aconsejable en cada edad? Niños, adultos y adultos mayores. Bueno, eso sí varía y para eso también se necesitaría la guía nutricional. ¿Por qué? Porque pues el requerimiento nutricional de un niño, el de un adulto, el de un adolescente, el de un adulto mayor varía en todos los sentidos. Normalmente nosotros utilizamos la guía relacionada con el peso que tenga el paciente, entonces eso también lo hace individual, ¿sí? Si el niño pesa 5 kilos, no va a ser el mismo requerimiento del niño que pesa 3 kilos y no va a ser el mismo requerimiento del niño que tiene 6 meses y no va a ser el mismo requerimiento del niño que pesa 15 kilos y tiene más años, ¿sí? Entonces, realmente es muy individual, ¿sí? El requerimiento nutricional es muy individual y hay que tener en cuenta que no solo es en el caso de la proteína, sino en general en todos los macronutrientes, por lo menos. Entonces, esa respuesta sí es un poco más tediosa precisamente porque tendría que ser precisamente para cada paciente, para cada individuo, un requerimiento diferente. Listo, Doc. Bueno, Doc, muchísimas gracias por acompañarnos, por informarnos con todo este conocimiento. Les quiero recordar a todos que en Clinical House contamos con el servicio de nutrición. Pueden agendarse con nosotros, como lo dijo la doctora, es muy importante que exista esta guía en todas las etapas de la vida. Es fundamental la alimentación saludable. Entonces, pues la invitación es a que se agenden con nosotros. Saben que tenemos disponibles nuestras líneas de WhatsApp y PBX, que es el 316-834-3174. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en este día, en un nuevo Charlemos con IPS Clinical House. Por supuesto, doctor, agradecerle por el espacio, por acompañarnos y por llenarnos con todo este conocimiento, que es información muy valiosa. Bueno, claro que sí, muchas gracias a ustedes también. La invitación es a que no le teman a nutrición, no le tengan tampoco rabia. Nosotros somos amigos, somos guías, somos orientadores, entonces siempre bienvenidos a la consulta. Siempre que yo pueda ayudarles, pues lo voy a hacer. Estoy disponible en consulta externa los días lunes en la mañana, el día miércoles en la tarde y el día jueves en la tarde. Entonces, para cuando quieran agendarse, siempre voy a estar ahí. Los voy a guiar y ya. Bueno, con mucho gusto. doctora, muchísimas gracias. Te recuerdo que estuvimos acompañados de la nutricionista y dietista Susan Daniela Pérez. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día.